Lloyd era un inútil desagradable, cuyas habilidades mágicas eran tan insuficientes como tus fondos. Sin embargo, después de ser reencarnado como príncipe, descubrió que había sido bendecido con habilidades mágicas de nivel trampa, convirtiéndolo en el hechicero más poderoso que jamás haya existido. Cuando Lloyd recobró la conciencia después de su reencarnación, se sorprendió al verse rodeado por un grupo de sirvientas. Sin embargo, eran mucho más grandes que él, lo que hizo que el tonto medio idiota asumiera que los gigantes lo habían secuestrado, así que intentó defenderse con un hechizo de bola de fuego. Para su sorpresa, el hechizo fue mucho más fuerte de lo que recordaba y abrió un agujero en la pared. Unos años después, las criadas buscaron a Lloyd, que se escondía de ellas. Después de que las sirvientas se trasladaron a otra sección del castillo, Lloyd intentó correr, pero fue detenido por dos nobles que lo invitaron a ir de caza con ellos. Lloyd les dijo que no estaba interesado en su actividad de hombres de las cavernas, y les rogó que no dejaran que las criadas supieran que lo habían visto. Una vez que Lloyd desapareció de su vista, el funcionario más joven le dijo al mayor que no malgastara su energía adulando a Lloyd. Le recordó que Lloyd nunca se convertiría en el rey de Inglaterra, del reino de Solom, ya que él era el séptimo príncipe. Y no contiende por la corona. Sin embargo, el viejo señor dijo que era un tonto ciego y argumentó que Lloyd era la reencarnación de William Bordeaux, el padre de la hechicería. Le recordó cuidadosamente que desde su nacimiento Lloyd había mostrado características poco comunes en niños de su edad, y todo eso era una prueba innegable de que él era William Bordeaux. Mientras tanto, Lloyd había ido a la biblioteca a leer, pero fue interrumpido por Silpha, su entrenadora, quien lo llevó al jardín para su entrenamiento diario de esgrima. A pesar de la obvia diferencia en sus habilidades con la espada, Lloyd pudo mantenerse al día con Silpha e intentó demostrar que se estaba convirtiendo en un maestro de la espada, como Zoro, para que ella lo dejara ir. Él hizo un plan que tenía dos fases. La primera era usar un hechizo para rastrear todos los movimientos de Silpha y reflejarlos para que ella no sospechara que sus habilidades eran deficientes de alguna manera. Sin embargo, como estaba construido como Lionel Messi, le costaba mantenerse al día con ella, así que pasó a la segunda fase de su plan. Usando magia en sí mismo, hizo sus brazos más fuertes y aumentó la longitud de su espada. Y luego usó un hechizo de levitación para ayudarlo a flotar. Esto le ayudó a cerrar la brecha entre ellos, y en un momento la engañó haciéndole creer que estaba tratando de bloquear su ataque. Luego desapareció antes de que ella pudiera golpearlo, y reapareció junto a la fuente, que usó para impulsarse hacia ella. Su movimiento repentino dejó a Silpha un poco desorientada, pero se recuperó rápidamente y bloqueó su ataque a tiempo. Luego le hizo saber que estaba al tanto de que él había estado haciendo trampa, lo que lo sorprendió y lo dejó momentáneamente aturdido, lo que le permitió desarmarlo. Para su sorpresa, ella estaba orgullosa de él y lo elogió por ser capaz de controlar dos hechizos a la vez, ya que no sabía que había estado usando 4 hechizos diferentes. Lloyd decidió no dejarle saber eso, ya que no quería llamar demasiado la atención sobre su habilidad. Esa noche se bañó con Silpha y algunas otras sirvientas, y aunque estaba rodeado de tantas mujeres bien dotadas, todo lo que Lloyd quería era irse. Silpha, quien lo mantenía abrazado contra su imponente pecho, le dijo que necesitaba bañarse, ya que a nadie le gustaba estar cerca de alguien que oliera peor que el pantano Shirk. Eventualmente Lloyd aceptó su destino, y las otras doncellas comenzaron a contarle una historia sobre el demonio de la biblioteca prohibida. Las chicas le dijeron que un demonio llamado Grimoire casi había destruido el reino hace muchos años, por lo que fue sellado en un libro. Silpha añadió que el libro llamado Grimoire, en el que supuestamente estaba sellado, estaba guardado en la biblioteca subterránea prohibida del castillo. Sin embargo, ella no lo creyó y dijo que una historia tan absurda no era suficiente para asustar a Lloyd. Justo entonces notaron la expresión seria que Lloyd tenía en su rostro y lo tomaron como una señal de que la historia lo había molestado. Como estaban todos locos, pensaron que se veía lindo y empezaron a discutir sobre en cuál habitación dormiría para poder protegerlo del demonio. Mientras discutían, Lloyd se alejó nadando de ellos y se dirigió a la biblioteca, ya que estaba más interesado en la biblioteca que en cualquier otra cosa. Tuvo que utilizar un hechizo de invisibilidad para ocultarse y pasar desapercibido ante los soldados que custodiaban la entrada de la biblioteca. Después de romper el sello de la puerta, entró en la biblioteca y se recordó mentalmente reemplazar el sello cuando estuviera listo para irse. Mientras estaba ocupado revisando un libro, otro libro comenzó a flotar en el aire y, al abrirse, salió la cabeza de una cabra. Le dijo a Lloyd que estaba impresionado de que hubiera podido romper el sello de la puerta. Lloyd miró a la criatura y le preguntó si era Messi la cabra, lo que llevó a la criatura a llamarlo un mocoso grosero, ya que se sintió insultada porque Lloyd no tenía idea de quién era él. Sin embargo, decidió presentarse y pedirle a Lloyd que lo liberara de su prisión eterna. Incluso conjuró algo de oro y prometió darle a Lloyd más que eso si rompía el sello que lo mantenía atrapado en el libro. Lloyd recogió el oro y lo aplastó hasta que se convirtió en polvo antes de decirle a Grimoire que su mala imitación no era algo que él quisiera. También le dijo que no tenía planes de liberarlo porque no necesitaba un rechazado del inframundo vagando y destruyendo cosas. Grimoire todavía se negó a rendirse, así que ofreció enseñarle magia antigua, y casi de inmediato Lloyd se emocionó. Grimoire no estaba seguro de qué tipo de chiflado era Lloyd, pero al ver lo feliz que le hacía la idea de aprender magia antigua, decidió seguir con eso. Sin vacilación, Lloyd lo liberó y emocionado le pidió que le enseñara los hechizos que le prometió. Grimoire estaba más que feliz de complacerlo cuando lanzó un poderoso hechizo a Lloyd, que estaba seguro de que lo enviaría al más allá sin esperanza de reencarnación. Sin embargo, al momento siguiente, el humo se disipó y Grimoire se sorprendió al ver a Lloyd todavía de pie.
Lloyd se había protegido con una barrera y expresó felizmente su alegría al presenciar el poder de tal hechizo. Luego le suplicó a Grimoire que le mostrara más hechizos y Grimoire comenzó a lanzarle más hechizos con la esperanza de destruir la barrera. Finalmente se dio cuenta de que la barrera era tan fuerte que sus hechizos eran absorbidos por ella. Mientras tanto, Lloyd, que ya actuaba como si hubiera fumado de más antes de pasar el porro, decidió dejar que sus pensamientos intrusivos ganaran. Sacó su dedo de la barrera para tocar las llamas mágicas, y cuando éstas giraron alrededor de su dedo, se fascinó aún más. Las llamas eran tan poderosas que cocinaron la carne de su dedo, pero a él no le importó. Este chico loco luego lamió la sangre que goteaba de su herida y le pidió a Grimorio que le mostrara algo más poderoso. Grimorio luego partió su cabeza en dos y comenzó a recitar un hechizo antes de lanzarlo sobre la barrera de Lloyd, esperando que funcionara. No lo hizo. Eventualmente, Grimorio se dio cuenta de que Lloyd estaba lejos de ser cuerdo y decidió huir. Sin embargo, no pudo ya que chocó contra la barrera que Lloyd había puesto a su alrededor sin que él lo supiera. Trató de atacar a Lloyd de nuevo, pero Lloyd le dijo que ya había visto suficiente de su débil magia. Atacó a Grimoire con un hechizo propio, así que Grimoire cayó al suelo y empezó a preguntarse si finalmente había conocido a uno de esos personajes principales ridículamente poderosos de los que tanto había oído hablar. Luego, Lloyd restauró la biblioteca a su forma original, lo cual sorprendió a Grimoire. Lloyd preguntó si los demonios no podían ser destruidos por la magia, y él dijo que sí. Esto hizo que Lloyd tuviera más curiosidad sobre hasta qué punto la magia podría afectar a un demonio. Grimoire se dio cuenta rápidamente de que si Lloyd decidía alimentar su curiosidad, estaría peor que un ratón de laboratorio, por lo que juró su lealtad a él. Lloyd aceptó mantenerlo como su familiar, ya que su altura y aspecto le recordaban a Messi, pero aún tenía que decirle a Grimoire que cambiara su apariencia. Grimoire entonces tomó la apariencia de un lindo y tierno cabrito, esperando ganar tiempo hasta que pudiera acabar con Lloyd. Sin embargo, en el momento en que su cuerpo tocó el de Lloyd, se dio cuenta de que Lloyd podría muy bien ser el próximo señor demonio si así lo deseaba. Esto lo hizo resignarse a su destino y decirle a Lloyd que lo llamara Grimm. Al día siguiente, Lloyd y Grimm estaban en la biblioteca real cuando Grimm sintió que alguien se acercaba, así que Lloyd le pidió que se escondiera. Cuando se abrieron las puertas, Albert, el segundo príncipe del reino, entró e invitó a un Lloyd muy feliz a practicar tiro mágico con él. En el campo de tiro, Albert usó una pequeña bola de fuego para derribar su objetivo fácilmente, ganándose el elogio de sus sirvientas y los oficiales aduladores que estaban con ellos. Cuando fue el turno de Lloyd de golpear los objetivos, él intencionadamente curvó sus bolas de fuego para que solo rozaran los objetivos. Mientras las sirvientas aplaudían, uno de los oficiales se burló de Lloyd por solo rozar los objetivos en vez de derribarlos. Lloyd ignoró lo que dijo el tonto NPC mientras pensaba en formas de reducir la cantidad de maná que usaría la próxima vez. Luego, Albert le pidió a Lloyd que siguiera practicando, ya que tenía algunos asuntos que atender. Tan pronto como Albert y su séquito se fueron, Lloyd bailó emocionado por el campo de tiro, feliz de tenerlo todo para él. Le dijo a Grimm que quería probar el hechizo de doble encantamiento que usó cuando se engañó a sí mismo pensando que era rival para él. Grimm le preguntó a Lloyd si finalmente había perdido la razón y dijo que solo los demonios podían realizar un doble encantamiento, ya que tenían dos bocas. En respuesta a eso, Lloyd absorbió a Grimm en su cuerpo, y aunque Grimm se quejó, estuvo de acuerdo en recitar el hechizo junto con Lloyd. Poco después de que comenzaron, Grimm gritó de dolor porque mientras decían el encantamiento, Lloyd comenzó a apilar hechizos. Grimm señaló que ninguna persona normal apilaría hechizos de la manera en que lo hizo Lloyd. Esto se debía a que durante el apilamiento normal de hechizos, el hechicero mezclaba encantamientos para múltiples hechizos y reducía el tiempo necesario para activarlos. Sin embargo, esto usualmente se hacía con 2 o 3 hechizos al mismo tiempo, pero en el caso de Lloyd, él estaba probando 100 hechizos diferentes a la vez. Grimm gritó sorprendido y dijo que ni siquiera Dumbledore había logrado tal hazaña en su vida, ya que era imposible. Lloyd ignoró las quejas de Grimm y tomó control de su boca para poder hacer los doble encantamientos él mismo. Grimm casi perdió la cabeza cuando Lloyd comenzó a cantar 2 tipos de hechizos completamente diferentes al mismo tiempo y logró combinarlos en uno solo. El resultado fue un hechizo muy poderoso que Lloyd sabía que podría destruir todo el reino, así que dirigió su explosión hacia el cielo. Mientras tanto, Albert y su séquito estaban tomando té en su oficina y los oficiales arrogantes le dijeron que Lloyd no era mejor que un mago de trucos de salón. Insistieron en que no debía perder tiempo ni recursos en un fracaso como Lloyd, pero Albert les dijo que cerraran la boca. Dijo que aunque sus ojos estaban en perfectas condiciones, eran más ciegos que Baba Voss y todo su clan. Luego les explicó cuidadosamente a los 2 inútiles sacos de carne frente a él que Lloyd había rozado intencionalmente los objetivos. Les dijo que sus cerebros de pez nunca podrían entender el poder que Lloyd tenía y no los culpaba por ello. Justo cuando Albert comenzó a presumir que Lloyd debió haber alcanzado todos los objetivos desde que lo dejaron solo, uno de los oficiales miró afuera y notó que el cielo se había oscurecido. Afuera, Grimm no podía creer lo que veía mientras miraba el enorme agujero que el hechizo de Lloyd había creado en el cielo, lo que hacía que la noche brillara a través de él. Cuando un feliz Lloyd se dio cuenta de lo que había hecho, rápidamente cerró el agujero, sorprendiendo más a Grimm. Al día siguiente, Grimm le mostró a Lloyd el periódico que tenía una historia sobre el agujero que su hechizo había abierto en el cielo. Sin embargo, Lloyd estaba más interesado en la historia de un grupo de aventureros que recientemente limpiaron un calabozo de alto nivel. De repente, Lloyd decidió que iba a explorar algunas mazmorras también, pero Grimm lo detuvo diciendo que él no era Dora.
Él señaló que si se fuera de repente, el castillo se pondría patas arriba, así que Lloyd le mostró una bellota. Luego usó un hechizo para convertir la bellota en una réplica de sí mismo, pero dijo que la única persona que no se dejaría engañar sería Silpha. Dijo que Silpha no era mejor que tu ex obsesivo porque la loca sirvienta siempre podía notar cuando Lloyd crecía aunque fuera un cuarto de pulgada. Esto hizo que Grimm preguntara cómo planeaba irse sin que ella lo supiera, y Lloyd lo miró con una sonrisa traviesa. Para cuando Grimm entendió el significado de la sonrisa, Lloyd había transferido su mente a la muñeca y fusionado su cuerpo con su mano. Poco después de que Lloyd dejó el castillo, habló con Grimm a través de su mano para averiguar si las cosas iban bien. Grimm le aseguró que eran así mientras se admiraba en el espejo, así que Lloyd le pidió que se asegurara de que Silpha no descubriera su engaño. Un rato después, Lloyd notó que una chica luchaba contra algunos muertos, los teleorcs, que necesitaban desesperadamente un gimnasio. La chica los golpeó sin piedad usando una técnica que Lloyd llamó Qi. Grimm preguntó cómo funcionaba la técnica y él explicó que los artistas marciales usan una técnica de respiración especial para canalizar energía, también conocida como Qi, a través de sus cuerpos. Mientras él todavía estaba explicando las cosas a Grimm, la chica sintió su presencia y le pidió que se revelara. Lloyd no tuvo problema en hacerlo, pero Grimm, el cobarde sin agallas, se asustó y dijo que si lo hacía su identidad sería revelada. Esto hizo dudar a Lloyd, así que la chica decidió buscarlo y subió al lugar donde él se estaba escondiendo. Antes de que pudiera atacarlo, Lloyd salió corriendo de detrás de la roca, luciendo muy parecido a Albert, y se presentó como Robert. Había usado un hechizo de transformación para cambiar su apariencia y mantener su identidad en secreto, y la chica quedó sin palabras en el momento en que lo vio. Cuando se recuperó, se presentó como Tao, una aventurera de rango B y artista marcial. Ella le daba la espalda a él, por lo que Lloyd no tenía idea de que ella estaba emocionada por su nuevo aspecto y agradeciendo a los dioses de la trama por enviarle un espécimen tan atractivo. Como se negó a mirarlo, Lloyd le dijo que se dirigía a una mazmorra y se despidió de ella. Casi de inmediato, Tao se dio la vuelta e insistió en ser su guía, ya que él era un novato y no quería que se perdiera. Dentro de la mazmorra, Tao derrotó a todos los monstruos que encontraron mientras Lloyd estaba ocupado recogiendo materiales que veía. Cuando hicieron una pausa, Lloyd le preguntó a Tao sobre su técnica de chi y ella se alegró de contárselo. Le explicó que para sentir el ki en el cuerpo había que hacer muchos ejercicios de respiración. Cuando comenzó a toser, Tao se asustó al darse cuenta de que estaba intentando hacer la técnica de respiración de chi. Intentó detenerlo, pero al ver lo decidido que estaba, le indicó que siguiera haciendo la técnica de respiración hasta que despejaran el calabozo. Un poco más tarde, Tao derrotó al jefe final de la mazmorra, así que procedieron a abrir el cofre del tesoro. Justo cuando lo intentaban, Lloyd sintió algo y rápidamente sacó a Tao del camino antes de que fuera partida en dos. Entonces, de debajo del cofre del tesoro surgió un liche que Lloyd supuso era el verdadero jefe final. Tao se asustó visiblemente al ver al liche, aunque parecía un disfraz de Halloween de bajo presupuesto de Target. Cuando Lloyd preguntó qué tipo de criatura era el liche, ella le dijo que no se preocupara y le pidió que saliera primero. Lloyd intentó decirle que quería verla pelear contra la criatura. Ella canalizó su ki en su palma y lo envió volando fuera de la habitación. Luego comenzó a intentar evitar los ataques del Lich mientras se preguntaba por qué estaba en un calabozo de bajo nivel en primer lugar. Mientras tanto, Lloyd, que estaba volando por el calabozo, logró detenerse usando su barrera para ralentizar sus movimientos. No tenía idea de por qué Tao lo había enviado volando por el calabozo y decidió preguntar a Grimm si era una buena idea volver a ella. Cuando llamó a Grimm, no obtuvo respuesta, así que siguió moviendo su mano hasta que Grimm respondió débilmente pidiendo ayuda. En la sala del tesoro, Tao había recibido muchos golpes y decidió retirarse lentamente, ya que estaba segura de que Lloyd había salido a salvo. Sin embargo, se detuvo en seco cuando escuchó al Lich hablar y presumir de haber comido a alguien con sus habilidades antes. Afirmó que había devorado las almas de todos los aventureros con los que se había encontrado y había adquirido todos sus conocimientos y habilidades. Dijo que no estaba interesado en comerla porque no era más que un patético desperdicio de carne humana. Sin embargo, había sentido que Lloyd tenía un gran poder cuando evitó fácilmente su ataque anterior y estaba seguro de que sería un maravilloso bocado. Tao intentó atacarlo mientras le decía que nunca le dejaría tocar un cabello de la cabeza de Lloyd. El Lich no la consideró digna de una pelea, pero se protegió con una barrera antes de que pudiera darle un golpe. Sin embargo, eso no la detuvo y siguió golpeando y pateando la barrera hasta que pudo romperla y golpearlo con una poderosa explosión de chi. Esto la debilitó considerablemente, pero estaba contenta de haberse deshecho del dispensador de telarañas parlante. Desafortunadamente, el Lich no resultó dañado y le hizo saber que todos sus esfuerzos habían sido tan inútiles como Sakura. Luego la atacó con el mismo hechizo que casi la convirtió en la nueva jinete sin cabeza, y como estaba demasiado débil, no pudo defenderse. De repente, el fragmento del hechizo que golpeó a Tao se rompió en pequeños pedazos, revelando que ella todavía estaba viva y dentro de una barrera con Lloyd. Lloyd le pidió a Tao que no dejara que una pila mal construida de huesos rompiera su espíritu usando algún hechizo débil. Tao intentó que él se fuera, pero en el momento en que vio la mirada enloquecida en los ojos de Lloyd, cerró la boca. El Lich entonces comenzó a entonar un hechizo, y Lloyd también hizo lo mismo, pero decidió fusionarlo con Chia. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de dentro de la barrera y reapareció detrás del Lich. Había usado un hechizo que lo hacía moverse tan rápido que si la velocidad máxima de The Flash pareciera que estuviera haciendo el desafío de cámara lenta. El Lich comenzó a atacar a Lloyd con más hechizos, pero su barrera era tan sólida como los abdominales de Superman e impenetrable.
Mientras el Lich estaba concentrado en destruir la barrera, Lloyd se concentró en fusionar su respiración de chi con su maná. Intentó ver si funcionaría con el hechizo de carrera completa, así que comenzó a moverse por la cueva, haciendo que el Lich pensara que estaba intentando huir. Lo atacó con más hechizos, pero la barrera los desviaba, y cuando Lloyd se dio cuenta de que la barrera estaba obstaculizada, Lloyd luego comenzó a evitar cada atajo como un gimnasta profesional mientras continuaba con su respiración de chi. Solo se detuvo cuando finalmente fusionó su mana y chi y lo usó para desviar los tajos del Lich, lo que sorprendió al Lich y a Tao. Luego comenzó a lanzar tajo tras tajo al Lich y cada vez que no lo alcanzaba, Lloyd los hacía más delgados y cambiaba su trayectoria. Mientras el Lich luchaba por seguir el ritmo de los ataques de Lloyd, Lloyd se reía como un loco. Con cada ataque, su rostro se retorcía en una sonrisa tan siniestra que incluso el Joker no podría competir. Finalmente, pudo crear un corte tan fino que rompió las defensas del Lich y lo partió por la mitad. Con el Lich fuera de escena, Tao y Lloyd abrieron el cofre del tesoro, pero Tao se sintió decepcionado de que solo tuviera una espada vieja. Lloyd no creía que sus esfuerzos hubieran sido en vano, ya que estaba seguro de que la espada estaba bañada en mana y decidió quedársela. Al momento siguiente, el cofre del tesoro comenzó a hundirse, así que Lloyd preguntó por qué, y Tao explicó que una vez que se tomaba el tesoro, la mazmorra comenzaba a desmoronarse. A Lloyd le pareció fascinante y dijo que el cofre del tesoro probablemente era el núcleo de la mazmorra, así que se aseguró de sacarlo antes de irse. Afuera, Lloyd recordó que tenía que volver a casa, así que como Cenicienta cuando el reloj dio las 12, comenzó a apresurarse para llegar a casa. Tao le llamó antes de que se fuera volando y dijo que la explosión que usó para derrotar al Lich se conocía como la hoja chi, que era una técnica secreta de explosión chi. Lo que no le dijo fue que aún no había dominado la técnica. Sin embargo, prometió entrenar duro para poder volverse tan fuerte como él. Después de que Lloyd se alejó de la chica despistada, ella se dio cuenta de que no tenía idea de dónde podría encontrarlo más tarde. Cuando Lloyd llegó al castillo, encontró a Grimm tirado en el suelo, todo magullado y golpeado. Él preguntó qué había pasado, así que Grimm explicó que Silpha lo había llevado al jardín a entrenar. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que le faltaban habilidades con la espada, prometió hacerle recordar su entrenamiento y darle una paliza. Más tarde, Lloyd reunió algunos materiales para limpiar la hoja y, después de colocarla en un tazón de agua caliente, comenzó a rasparla. Tal como había sospechado, la hoja había sido tratada con esencia de maná y al rasparla lo había revelado. Explicó que los hechiceros utilizan maná para encantar armas escribiendo en las hojas para fortalecerlas. Grimm preguntó emocionado si podía usar la esencia que había obtenido de la hoja para aprender magia de encantamiento. Lloyd le dijo que no, ya que la esencia no era suficiente. Sin embargo, decidió analizar los componentes de la esencia para poder hacer suficiente para usar en sus experimentos. Los resultados mostraron que la esencia tenía aceite, plata y hematita, que Grimm señaló que estaba hecha del núcleo de los monstruos. Como Lloyd había traído el núcleo de la mazmorra, todo lo que necesitaban obtener era plata y aceite, así que Lloyd se acercó a su padre y le pidió algunas monedas de plata que le dio. Luego él le pidió a Silpha un poco de aceite y ella accedió a darle algo si él lograba golpearla durante el entrenamiento. Lloyd hizo su mejor esfuerzo, pero aún no pudo golpear a Silpha. Sin embargo, ella estaba contenta de que lo hiciera mejor que Grimm cuando él estaba pretendiendo ser él, así que le dio el aceite. Después de reunir todos los ingredientes, Lloyd y Grimm los combinaron y crearon la esencia que necesitaban. Luego Lloyd fue a ver a Albert para pedirle armas para probar su magia de encantamiento, y Albert ordenó a sus caballeros que le entregaran sus armas. Poco después de regresar a su habitación, comenzó a escribir los hechizos en ellas. Grimm estaba súper emocionado porque quería que Lloyd demostrara que los caballeros de Albert estaban equivocados. Desde que los había escuchado decir que Lloyd fallaría, la primera espada se rompió porque no pudo soportar los encantamientos que Lloyd inscribió en ella, pero Grimm lo animó. Siguieron intentándolo hasta que lograron hacerlo bien y al final del día, Lloyd devolvió 50 espadas encantadas a Albert. Albert estaba impresionado de que alguien tan joven como Lloyd pudiera lograr algo que incluso un encantador de primer nivel tenía dificultades para hacer. Esto solo confirmó lo que ya sabía, que Lloyd era talentoso, y eso hizo que Albert estuviera muy orgulloso. Entonces Lloyd le preguntó a Albert si podía verlos usar las espadas en una pelea real, así que Albert lo invitó a acompañarlo en una cacería de monstruos. Unos días después, Lloyd y Silpha se unieron a Albert y sus caballeros en su viaje de caza de monstruos fuera de la capital. Lloyd estaba muy emocionado de estar en el viaje, ya que finalmente iba a ver su creación en acción y después de unas pocas horas en el camino, fueron emboscados por una manada de lobos bandidos armados con armas de acero. Cuando Lloyd fingió tener miedo, Grimm le dijo que dejara de actuar y le comentó que sabía que Lloyd había sentido la presencia de los lobos antes de que atacaran. Lloyd admitió que había estado utilizando una técnica de chi llamada detección espectral para percibir su entorno. Luego dirigieron su atención a la pelea y observaron a los caballeros cortar a los lobos por la mitad con un solo golpe de sus espadas. Cuando todos los lobos fueron derrotados, Albert elogió a Lloyd y dijo que sus encantamientos les habían dado la victoria. Silpha lo apoyó diciendo que Lloyd era un genio mientras estaba de pie sobre un montón de cuerpos de lobos sosteniendo una espada ensangrentada. A Lloyd le parecía perturbador que ella hubiera podido cortar a los lobos sin la ayuda de una espada encantada. Antes de que Silpha pudiera responder, un lobo saltó de los arbustos e intentó atacar a Lloyd. Sin embargo, Tao llegó en ese momento y lo apartó de una patada antes de presentarse al grupo real.
Lloyd estaba tan sorprendido de verla que casi la llamó como lo hizo cuando fingía ser Robert. Cuando Tao se fijó en él, le preguntó si era él quien hacía la respiración chi que había sentido. Juró que era igual a la de Robert y dijo que lo había seguido con la esperanza de encontrarlo, pero todo lo que podía ver era alguien que se parecía a él. Afortunadamente, detuvo su interrogatorio porque sintió un lobo detrás de ella, pero Silpha rápidamente se encargó de él con un solo corte. Después de esto, ella agradeció a Tao por su ayuda, pero le advirtió que mantuviera su distancia de Lloyd y dejara de causar distracciones. Tao aseguró a Silpha que ella no era una distracción y le dijo que no dudara de sus habilidades. Ambas mujeres luego se miraron con miradas desafiantes, así que Albert intervino e invitó a Tao a acompañarlos durante el resto del viaje. Esa noche, después de acampar junto al lago, Lloyd le dijo a Grimm que no esperaba que Tao percibiera su chi y lo rastreara como un sabueso, pero dijo que estaba contento de que ella no lo hubiera reconocido. Luego decidió esconderse en su tienda hasta que aparecieran los monstruos para poder evitar a Tao. En el momento en que entró, casi se asfixia con el saxofón extremadamente acolchado de Silpha. «Voy a venirme». Cuando logró sacar su cabeza de debajo de ellos, preguntó por qué ella se estaba cambiando en su tienda. Silpha le dijo que era porque planeaba pasar la noche allí, ya que era su deber protegerlo a toda costa. Lloyd señaló que había caballeros apostados alrededor del campamento, pero ella dijo que si algo llegara a pasar, su prioridad sería proteger a Albert y no a él. Lloyd intentó convencerla de que estaría bien solo, pero de repente ella envolvió sus piernas alrededor de él y lo mantuvo en su lugar mientras le recordaba que Tao estaba cerca, justo como le había dicho que Tao era una desvergonzada que no se podía confiar. Tao entró a la tienda. Cuando vio a Silpha montada y estrangulando a un Lloyd que luchaba, le gritó que se apartara de él. En respuesta a su petición, Silpha lanzó un cuchillo a su cabeza, pero Tao lo atrapó antes de que hiciera contacto. Luego Silpha salió de la tienda sosteniendo otro cuchillo y las dos chicas comenzaron a discutir mientras Lloyd se acercaba en silencio a Albert, quien le aconsejó tener cuidado con las mujeres. El momento en que dijo esto, Tao y Silpha se volvieron hacia la multitud de caballeros que se habían reunido para ver su pelea. Después de que Silpha se vistió, Tao explicó que había venido al bosque porque le habían pedido que arreglara el antiguo santuario en la colina. Silpha no perdió tiempo en decirle que se fuera, pero Tao le dijo enojada que no la mandoneara, así que Albert intervino. Justo cuando le pidió a Tao que los ayudara a localizar al monstruo que estaban cazando, el campamento fue atacado repentinamente por un oso lobo. Mientras luchaban contra el monstruo, Albert lo atacó con un hechizo de bola de fuego muy poderoso, que lo frió por completo. Sin embargo, la criatura permaneció de pie mientras la energía eléctrica recorría su cuerpo. De repente fueron rodeados por otros osolobos, y cuando empezaron a preguntarse qué estaba pasando, escucharon una voz preguntando por qué habían lastimado a uno de sus esbirros. En el siguiente momento, la cabeza de un demonio emergió de la boca del oso lobo trasero mediano, y se presentó como Pazuzu. Sin embargo, su rostro era tan espantoso que nació con un récord mundial Guinness por su fealdad interuniversal. Luego, ordenó a los otros osos lobos que atacaran, y lo hicieron, así que Albert y los demás comenzaron a cortar y trocear. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano, porque tan pronto como las criaturas fueron cortadas, se regeneraron y se curaron a sí mismas. Mientras Lloyd observaba la batalla, Grimm le informó que Pazuzu había sido sellado en el santuario de la colina. También le dijo que Pazuzu estaba controlando a los monstruos al transmutar su mana. Dijo que el mana transmutado era la razón por la que los monstruos podían regenerarse cada vez que resultaban heridos. Grimm acababa de decirle a Lloyd que, a menos que derrotaran a Pazuzu, los monstruos seguirían atacando, cuando notó la mirada emocionada que Lloyd le estaba dando. El paciente fugado de Arkham le suplicó que le enseñara magia de transmutación, y aunque Grimm señaló que estaban en medio de una pelea, Lloyd insistió. En ese momento, Pazuzu notó que Lloyd estaba escondido detrás de unos barriles, así que lo llamó un débil y patético cobarde. Su evidente falta de respeto hacia Lloyd enfureció tanto a Silpha que Tao pudo sentir su aura amenazante, y eso la asustó. Silpha se acercó a Pazuzu y el repugnante ser le preguntó si quería servirle, pero ella dijo que estaba más interesada en devolverlo al infierno. Pazuzu alardeó de su maná infinito, diciendo que ella no podría derrotarlo, pero Silpha le dijo que se callara, ya que no podía soportar el olor de su aliento a basura putrefacta. Molesto, Pazuzu intentó devorarla, pero Silpha se movió tan rápido que le cortó todas las patas al osolobo antes de que pudiera moverse. Esto hizo que Pazuzu canalizara todo su mana en el osolobo para curarlo, y Albert notó que los otros lobos habían dejado de moverse. También se estaban regenerando lentamente, así que Albert llamó a Silpha y le pidió que siguiera hiriendo al lobo de Pazuzu, ya que era la única manera de derrotar a los otros lobos. Mientras tanto, Grimm le había mostrado con éxito a Lloyd los conceptos básicos de la transmutación de mana, y todavía lo estaba explicando cuando Lloyd declaró que lo había entendido, lo cual sorprendió a Grimm. Lloyd había logrado hacer que su mana tomara la forma de una flor, le diera color e incluso añadiera un olor. En el campo de batalla, Silpha seguía cortando al lobo de Pazuzu y cuando tomó prestada una espada de uno de los caballeros, se detuvo para admirar el trabajo de Lloyd en ella. Esto hizo que Pazuzu dijera que quería saber qué era tan especial de Lloyd que ella quería protegerlo tanto. Comenzó a llamarlo de todas formas y corrió en círculos alrededor de Silpha hasta que se la comió. El tonto demonio creyó que había logrado lo que el gran lobo feroz no pudo hacerle a Caperucita Roja, pero Silpha demostró que no era la cena de nadie.
Ella usó su espada para cortar al lobo por la mitad, y cuando salió de él, usó su arte de doble hoja, dragones gemelos elevándose, para decapitar al lobo. Pazuzu gritó como un loco, pero Sylpha no se dejó afectar y lo apuñaló en el ojo antes de cortar lo que quedaba del lobo. Mientras Pazuzu caía, ella le dijo que la única misericordia que merecía era la de su espada, y prometió darle una despedida apropiada, pero Pazuzu se rió. De repente, el área fue envuelta por una sustancia púrpura que hizo que todos se desmayaran tan pronto como la inhalaron. Tao no sucumbió a esto, pero Sylpha sintió sus efectos y cayó de rodillas mientras Pazuzu se erguía a su altura completa y desplegaba sus alas. Luego, enfadado, abofeteó a Sylpha hacia el lago por lo que ella le había hecho a él y a sus secuaces. Pazuzu le dijo a Sylpha que lo que habían inhalado era su miasma y todos los que lo inhalaban siempre terminaban bajo su control. A pesar de que estaba débil y tosiendo sangre, Sylpha aún logró enfadarlo diciendo que aún olía peor que una convención de anime. Pazuzu intentó patearla, pero Tao bloqueó su ataque y le preguntó a Sylpha si podía levantarse. Sylpha le dijo que no necesitaba su ayuda, pero cuando intentó levantarse tosió más sangre y cayó al agua. Pazuzu le preguntó a Tao cómo seguía de pie, pero ella ignoró su pregunta e intentó patearlo. Pazuzu simplemente capturó su pie y la golpeó en la espalda, haciéndola inhalar más de su miasma. Tao rápidamente se cubrió la nariz e intentó controlar su respiración. Pazuzu entonces le dijo que era una tonta por no huir cuando tuvo la oportunidad y, como un asqueroso, si quería convertirse en suya. Tao respondió presentando su codo a la cara de él mientras le decía que nunca estaría con alguien con un rostro tan feo que ni siquiera su madre podría amarlo. Mientras Pazuzu intentaba recuperarse del golpe, ella canalizó su energía y lo golpeó con un terremoto de pulso de trueno. Cuando bajó, trató de calmar su respiración para poder contrarrestar su ataque, pero de repente se encontró en la boca de uno de los lobos oso, que se la tragó entera. Pazuzu luego agarró a una inconsciente Sylpha mientras hablaba sobre cómo iba a convertirla en su esclava. Mientras hacía eso, Lloyd preguntó si también había manipulado a los lobos oso de la misma forma que planeaba hacer con Sylpha. Pazuzu admitió que había asesinado a sus padres cuando eran cachorros y usó su miasma para reemplazar sus recuerdos para que siguieran sus órdenes. No fue hasta que Lloyd dijo que no tenía corazón que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Inmediatamente exigió saber cómo Lloyd seguía de pie y moviéndose dentro de su miasma. Lloyd le dijo que no tenía idea, y Pazuzu pensó que estaba siendo irrespetuoso. Sin embargo, cuando nota a Grimm flotando al lado de Lloyd, lo llama una pobre excusa de demonio y pregunta por qué estaba jugando a la ovejita de Mary con Lloyd. Dijo que la apariencia actual de Grimm era una vergüenza para todo el género demoníaco, y lo único que Grimm dijo fue que esperaba que ardiera en el infierno cuando Lloyd terminara con él. Pazuzu ordenó entonces a los Beowulfs que despedazaran a Grimm y Lloyd, pero Lloyd decidió probar su recién aprendido habilidad de transmutación de mana. Canalizó la cantidad correcta de mana en sus manos y luego lo liberó cuando los Beowulfs se acercaron. Inmediatamente, el área que los rodeaba se convirtió en un campo de flores, y los Beowulfs recuperaron el control de sus sentidos. Mientras los animales frotaban sus cuerpos contra Lloyd, él le pidió al que se tragó a Tao que la escupiera, y lo hizo. Una vez que confirmó que ella estaba viva, la cubrió con su capa, pero Pazuzu eligió ese momento para recordarles que aún estaba presente. Intentó recuperar el control de los osos lobos, pero lo atacaron porque finalmente recordaron que él fue quien asesinó a sus padres. Desafortunadamente no fueron rival para él, y los golpeó a todos antes de decirle a Lloyd que sin importar lo que hiciera, nunca lo vencería. Pazuzu luego intenta intimidar a Lloyd mostrando su verdadero poder, pero se da cuenta de su error cuando siente el mana de Lloyd. Lloyd intentó atrapar a Pazuzu en una barrera, pero él comenzó a huir por su vida sin valor, ya que podía sentir el peligro. Finalmente, Lloyd lo atrapó dentro de una barrera y comenzó a cantar los hechizos que deseaba probar en Pazuzu para ver si moriría. Pazuzu corría alrededor de la barrera como un hámster en una rueda mientras suplicaba a Lloyd que le perdonara la vida, pero sus patéticas súplicas fueron ignoradas. Cuando Lloyd terminó de cantar, lanzó los hechizos contra la barrera y Pazuzu gritó de dolor al ser alcanzado por los hechizos. 5 minutos después, Pazuzu comenzó a convertirse en cenizas, así que Lloyd removió la barrera y se apresuró hacia Albert cuando notó que su hermano intentaba levantarse. Después de que Pazuzu muriera, Grimm devoró lo que quedaba de él, y eso lo fortaleció. Mientras tanto, Lloyd le dijo a Albert y a los demás que un hechicero llamado Robert los había salvado. Nadie sospechó de él. Cuando regresaron al reino, informaron al rey y le contaron todo lo que pasó en el lago. El rey entonces preguntó dónde estaban Robert y Tao, así que Albert explicó que Robert se fue antes de que recuperaran la conciencia, y Tao fue a buscarlo. El rey estaba decepcionado de no haber podido conocer a Robert, pero Albert le dijo que Lloyd había contribuido más durante el viaje. Él dijo que si no tuvieran las espadas que él encantó, no habrían tenido ninguna oportunidad contra los osolobos. Habló muy bien de Lloyd e incluso sugirió que el rey permitiera que Lloyd se convirtiera en un candidato para el trono. El rey escuchó atentamente y luego le preguntó a Lloyd si estaría interesado en competir contra sus hermanos por el trono. Lloyd le dijo que no, y luego salió al jardín para jugar con Grimm y el oso lobo que lo siguió a casa. Cuando Sylpha se acercó a ellos, rápidamente escondió a Grimm y luego le dijo que había llamado al lobo Shiro, y dijo que quería enseñarle un montón de cosas. Unos días después, Lloyd y Sylpha visitaron a la hermana de Lloyd, la princesa Elise, para preguntarle cómo podría entrenar a Shiro.
Elise era la combinación perfecta de Rapunzel y Blancanieves, ya que vivía en una torre con diferentes animales. Cuando llegaron allí, Elise sorprendió a todos al darle la bienvenida con un beso, y cuando su doncella, Eris, la regañó por eso, le dijo que no podía evitarlo porque se veía lindo. Luego ella le preguntó a Lloyd por qué había venido, pero cuando vio a Shiro se distrajo. Mientras Elise jugaba con Shiro, Lloyd tomaba un poco de té y Silpha trataba de convencerlo de que se fuera. Ella señaló que Elise era demasiado tonta para entender cómo funcionaba el maná y dijo que no estaba segura de si podría ser de alguna ayuda para ellos. Lloyd le dijo a Silpha que le diera un respiro a la pobre chica y luego le pidió a Elise que les mostrara uno de los monstruos que tenía. Elise les dijo que ya estaba allí, y fue entonces cuando Lloyd y Silpha notaron una criatura parada detrás de ellos. Cuando fue a donde estaba Elise, ella les dijo que era un Fenrir menor llamado Liru. Lloyd estaba impresionado por su capacidad de moverse sin que él lo detectara, pero la parte más intrigante fue que no había escuchado a Elise dar una orden. Eso lo hizo preguntarse cómo había logrado Elise que Liru se acercara sigilosamente por detrás de ellos y le quitara la cinta de la cabeza de Silpha sin que ella se diera cuenta. Inmediatamente le rogó a Elise que le enseñara cómo lo había hecho, porque él también deseaba dar órdenes a Shiro. Elise le dijo que el secreto para comunicarse con los animales era el amor, lo que hizo que la miraran como si le faltara un tornillo. Elise explicó que con amor, cualquiera puede llegar a entender a los animales, y Silpha le dijo a Lloyd que sería mejor si se iban antes de que Elise lo contagiara con su estupidez. Elise señaló que Elise había podido comunicarse con los animales desde que era una niña, por lo que era comprensible que no tuviera idea de cómo funcionaba. Elise insistió en que tenía razón e incluso lo demostró enviando a algunos de los animales a robar la ropa interior de Silpha y Eris. Las chicas gritaron cuando los animales invadieron su privacidad, y Silpha le suplicó a Lloyd que regresara con ella. Sin embargo, Lloyd no respondió, y cuando ella lo oyó decir que entendía lo que Elise quería decir, empezó a imaginar cosas. En su imaginación, Lloyd la abrazaba felizmente y le pedía que le enseñara todo sobre el amor. Sin embargo, en la realidad, Lloyd asociaba el amor con el mana. Él dijo que la razón por la que Elise había podido controlar al animal era porque compartía su voluntad con ellos. Se dio cuenta de que el mana fluía de su cabeza hacia los animales cuando los hacía maltratar a Eris y Silpha. Lloyd entonces decidió intentarlo haciendo imágenes mentales de lo que quería que Shiro hiciera y luego se las envió usando mana. Inmediatamente Shiro las recibió. Hizo los comandos perfectamente y Lloyd estaba muy satisfecho con su logro. Eris comentó que era realmente talentoso, pero Elise comenzó a hacer pucheros e insistió en que no tenía nada que ver con el mana. Lloyd le dijo que su teoría del amor no estaba equivocada, porque si no amaba a los animales, nunca habría podido comunicarse con ellos, lo cual la hacía feliz. Más tarde, cuando Lloyd y Silpha regresaban, se encontraron con Albert, quien le pidió a Lloyd que lo acompañara a algún lugar. Silpha argumentó que Lloyd tenía formación, pero Albert le dijo que dejara de aferrarse a Lloyd como una waifu obsesionada. Lloyd tuvo que intervenir entre los dos para reducir la tensión y le preguntó a Albert por qué quería que lo siguiera. Albert dijo que quería presentarle a alguien, y cuando Lloyd preguntó quién era, Albert señaló a la persona que se había unido a su grupo. Presentó al chico como Dion, el cuarto príncipe del reino, después de que los tres fueron al taller de Dion para hablar. Dion le pidió a Lloyd que le demostrara que había encantado la espada de Albert. Dion luego le entregó a Lloyd una espada y algo de esencia de mana y se sentó de nuevo con Albert para ver a Lloyd trabajar. Dion estaba seguro de que Lloyd fallaría, pero cuando Lloyd le mostró el trabajo terminado se quedó impresionado. Sin embargo, estuvo de acuerdo en que era una obra maestra. Recogió a Lloyd y le pidió que lo ayudara a crear la espada definitiva encantada. Lloyd solo aceptó hacerlo porque estaba emocionado por el proceso de crear una obra maestra así. Cuando se pusieron a trabajar, Lloyd le preguntó a Dion qué tipo de hechizo quería en las espadas, y Dion dijo, fuego, así que Lloyd sugirió uno. Dion le dijo que sería imposible usar el hechizo que sugirió porque la fórmula de lanzamiento del hechizo tenía 14 partes, mientras que una espada encantada solo tenía espacio para 5, así que Lloyd le dijo que comprimirá la fórmula a 2 partes. Cuando terminó, lo aplicó al acero caliente, pero se rompió en pedazos casi de inmediato, y Lloyd asumió que era porque el hechizo había sido demasiado. Intentaron unas cuantas veces más e incluso pidieron ayuda a Silpha, pero cada vez el resultado fue el mismo hasta que Grimm señaló a Lloyd que el problema era la esencia de mana. Lloyd luego lo purificó y descubrió que carecía de hematita, que era el ingrediente principal que necesitaban para perfeccionar las espadas. Cuando Lloyd le preguntó a Dion si tenía algo y él le dijo que no, Lloyd comenzó a formular un plan para escabullirse del castillo y conseguir algo de una mazmorra. Sin embargo, se sorprendió cuando Silpha sugirió que fueran a cazar monstruos en una mazmorra. Ella explicó que había hablado con el rey sobre ampliar sus horizontes, y el rey estuvo de acuerdo en dejarla sacarlo del castillo de vez en cuando para entrenar. Al día siguiente, Silpha llevó a Lloyd al gremio de aventureros para registrarse como aventurero, y después de que llenó los documentos requeridos, le pidieron que pusiera su mano en una bola de cristal. Esto era para que pudieran medir sus habilidades y determinar qué rango tendría como aventurero por primera vez. Lloyd sabía que la bola de cristal explotaría una vez que pusiera sus manos sobre ella, así que se aseguró de comprimir su mana antes de tocarla. Incluso después de hacer eso, su lectura mágica fue A, y la recepcionista dijo que lo convertía en el aventurero más prometedor desde el espadachín de plata. Unos cuantos idiotas sin futuro escucharon lo que ella dijo y le dijeron que nunca comparara a un debilucho como Lloyd con el espadachín de plata. Silpha ignoró sus quejas no solicitadas y le pidió a la recepcionista que les diera cualquier solicitud de mazmorra disponible.
La recepcionista le dijo que solo daban solicitudes de mazmorras a un grupo que tuviera al menos un aventurero de rango B. Al escuchar esto, Silpha pidió ser registrada nuevamente como aventurera, pero la recepcionista le dijo que hacerlo la degradaría a un rango C. Justo entonces, Lord Smiggles el Calvo le tocó el hombro a Silpha mientras le pedía que dejara a Lloyd y fuera a una cita en la mazmorra con él. En respuesta a su invitación, Silpha se cortó el bigote y la recepcionista les dijo que Silpha estaba muy fuera de su liga. Cuando mencionó que Silpha era el Balder de plata, los hombres enloquecieron y comenzaron a gritar como si estuvieran en un concierto de Rihanna. Al momento siguiente, Tao llegó y se ofreció a unirse a Lloyd en la fiesta de Silpha, pero Silpha tomó la mano de Lloyd y comenzó a alejarse. Tao le dijo que no fuera terca y le comentó que estaba en una posición para ayudarles, ya que había subido de nivel y ahora era una aventurera de rango A. Cuando aceptó su ayuda, fueron a la mazmorra y después de luchar contra los monstruos, encontraron el cofre del tesoro. Poco después de que regresaron de la mazmorra, Lloyd y Dion se pusieron a trabajar y pudieron producir una espada mágica que apodaron The Lord. Dion fue el primero en probarlo, y se sorprendió mucho al presenciar el increíble poder que tenía. Unas noches después, Lloyd se había acomodado en su cama cuando sintió que alguien merodeaba por el jardín. El individuo encapuchado intentaba escapar cuando Lloyd aterrizó en la fuente y lo saludó, lo que hizo que la persona entrara en pánico. Intentaron escapar, pero fueron detenidos por la barrera que Lloyd levantó tan pronto como aterrizó allí. Luego Lloyd le preguntó a la persona por qué andaba rondando el castillo, pero la persona se quitó la capa, revelando que era una chica. Ella se disculpó con Lloyd por lo que estaba a punto de hacer y antes de que se diera cuenta estaba rodeado por un dulce aroma. También comenzó a sentirse entumecido y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba inhalando veneno. Intentó curarse con magia purificadora, pero la chica le dijo que era inútil, ya que no había nada que pudiera purificar su veneno. Esto le hizo darse cuenta de que el veneno estaba circulando a través de su mana. Había escuchado historias de que un grupo de individuos especiales, conocidos como los Blighted, nacían con habilidades únicas, y la chica frente a él era uno de ellos. La chica lo confirmó y se presentó como Ren, la polilla envenenada, tras lo cual rompió la barrera y se fue. Lloyd estaba impresionado por lo fácilmente que rompió la barrera y ocultó su presencia, pero Grimm le dijo que no era el momento para hacerlo. Le recordó que había sido envenenado, pero Lloyd le aseguró que estaba bien, ya que había estado usando su ki para curarse en el momento en que falló el hechizo purificador. Grimm luego preguntó por qué no había ido tras Ren, y Lloyd le dijo que la dejó ir para que pudiera llevarlo a su escondite. Creía que Ren era parte de un grupo llamado el Gremio de Asesinos, porque Silpha le había dicho que cada miembro del grupo tenía habilidades únicas, al igual que Ren. Cuando terminó de vestirse y limpiar los trozos rotos de su barrera, usó detección espectral para localizar a Ren. Poco después de que él se fue, Silpha y Shirou llegaron corriendo al jardín, pero no tenían idea de a dónde había ido. Mientras tanto, Ren había regresado al escondite de los asesinos, y Galilea, una de sus amigas, la regañó por dejar a Lloyd con vida. Ren le dijo que no había visto la necesidad de dañar a Lloyd, por lo que comenzaron a discutir hasta que Talia les dijo que tenían un invitado. Ya que ya lo habían descubierto, Lloyd se rebeló, y Ren se sorprendió al verlo tan saludable. Galilea fue la primera en reconocer a Lloyd como el séptimo príncipe, y mientras todos lo enfrentaban, Galilea les dijo que tenían que deshacerse de él. Babilonia fue el primero en atacar, y aunque sus habilidades lo hacían un Mr. Fantástico de bajo presupuesto, hizo su mejor esfuerzo. Lloyd esquivó fácilmente sus ataques, pero estaba impresionado por la flexibilidad de Babylon. La siguiente persona que atacó a Lloyd fue Chrome, y usó su habilidad para forzar a Lloyd al suelo con solo decir las palabras. En resumen, su habilidad era muy similar a la forma de hablar de Toga Skir, y mientras Lloyd permanecía en el suelo, Galilea intentó atacar. Lloyd usó un hechizo para impulsarse desde el suelo justo cuando el puño de Galilea se conectó con el piso y lo rompió en pedazos. Sin embargo, él no pudo evitar quedar cubierto de los fluidos pegajosos de Galilea, y no es el tipo de fluido que estás pensando, mis queridos cultos. Era más o menos como telarañas que fluían a través de su maná. Lloyd tuvo que abandonar su ropa para poder escapar de la situación pegajosa, y mientras flotaba por el aire, Talia lo atacó. Él bloqueó su ataque fácilmente usando un trozo de tela que había fortalecido para que actuara como una espada improvisada. Cuando él seguía esquivando sus ataques, Talia se apuñaló el muslo y casi de inmediato la herida apareció en su muslo también. Luego explicó que su habilidad le permitía compartir sus heridas con cualquiera que pudiera ver, y lo creas o no, el lunático desequilibrado conocido como Lloyd sonrió felizmente. Cuando Talia intentó atacarlo de nuevo, él bloqueó y evadió sus ataques, así que se retiró y fue a pararse con sus amigos. Luego le pidieron que se rindiera, pero Lloyd se rió y curó sus heridas, lo que a su vez curó a Talia. Ella se sorprendió por esto, pero a Lloyd le pareció fascinante y preguntó si se lastimaría si él fuera el que la cortara. Transformó las correas de tela en sus manos en cuchillas y luego comenzó a atacarlos. El grupo intentó defenderse, pero él no les dio una oportunidad y los derribó uno tras otro. Provocó que Crow empujara a Galilea hacia Talia, por lo que Galilea trató de ir tras él, pero como sus telarañas se habían pegado a Talia, su ropa se cayó en cuanto él se movió. Sin embargo, eso no detuvo a Lloyd de atacarla, y cuando la lanzó contra una pared, sintió el mismo dolor que ella sentía, pero a diferencia de ella, a él le encantó. Galilea intentó mantenerlo en su lugar, pero Lloyd se soltó de su agarre y lo envió volando contra una pared, y mientras Ren lo veía sonreír, comentó lo loco que estaba. Esto llamó su atención hacia ella, así que le pidió que intentara atacarla, pero Galilea intervino y dijo que si luchaba contra Ren, todos morirían. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella había sido la única que no estaba luchando, y Galilea dijo que era porque no podía controlar sus poderes.
Por supuesto, ninguno de ellos pudo, pero los poderes de Ren eran peores que los de los demás, así que hizo su mejor esfuerzo para mantenerlos contenidos. Mientras Galilea hablaba sobre sus dolores, él cargó furiosamente contra Lloyd, pero Lloyd se apartó del camino. Para cuando Galilea se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde y Lloyd lo golpeó con un hechizo electrizante. Ren gritó de rabia y se lanzó contra Lloyd, pero él levantó una barrera que impidió que sus puños lo alcanzaran. Con cada golpe su veneno circulaba y Lloyd la advirtió sobre eso, pero ella estaba demasiado enfadada para importar. No fue hasta que Galilea le habló y reveló que lo que Lloyd le había hecho de alguna manera había puesto sus poderes bajo control que ella se detuvo. Todos se sorprendieron y Lloyd explicó que había grabado un hechizo que evitaría que su maná se saliera de su cuerpo en su espalda. Galilea comenzó a llorar de alegría y Lloyd siguió adelante para hacer lo mismo que le había hecho a él a los demás. Todos estaban muy agradecidos de que Talia hiciera ropa nueva para él, ya que la telaraña de Galilea arruinó su ropa vieja. Incluso organizaron una cena de celebración e insistieron en contarle a Lloyd la historia de cómo se convirtieron en miembros de la hermandad de asesinos, del gremio. A Lloyd no le interesaba, pero una vez que escuchó que su líder, Jade, podía teletransportarse a cualquier parte del mundo, decidió escuchar. Galilea dijo que Jade había vuelto a casa un día y les informó que aceptarían trabajos que el gremio de aventureros rechazaba, aunque eran sospechosos. Jade creía que podrían hacerse un nombre haciéndolo, y un día la gente reconocería sus habilidades. Con el paso de los años llegaron a ser conocidos como el gremio de asesinos, y un día Jade recibió la noticia de que el señor de Lordost se estaba preparando para la guerra. Jade partió inmediatamente para manejar la situación, y esa fue la última vez que lo vieron. Mientras Galilea hablaba, una carta de Jade apareció de repente en la mesa al lado de Lloyd. Para cuando Silpha llegó al escondite, Lloyd y los demás se habían ido. Silpha encontró la nota que Lloyd había dejado atrás, así que se la llevó a Albert, y ambos concluyeron que Lloyd había sido secuestrado. Inmediatamente, Albert declaró que iban a la guerra con Lordost, pero Dian señaló que Lloyd no era el tipo de persona que podría ser secuestrada. Albert vio que lo que dijo Dian tenía sentido, así que se relajó un poco, pero cuando Silpha le mostró la ropa pegajosa de Lloyd, se volvió loco. Unos minutos antes de que Slowa llegara al escondite, Galilea había leído en voz alta la carta de Shad y se enteró de que Had había derrocado al antiguo señor de Lordost. Como él era el nuevo señor, había detenido toda la preparación para la guerra y ahora estaba invitando a sus amigos a unirse a él allí. Los asesinos estaban muy contentos de saber que su líder estaba vivo y bien, así que intentaron ir hacia él inmediatamente. Ren había pedido a Lloyd que los acompañara porque quería que él ayudara a Jade de la misma manera que los había ayudado a ellos. Antes de aceptar su invitación, Lloyd señaló que la carta de Jade había sido teletransportada allí, lo que significaba que Jade tenía control sobre sus poderes. Esto hizo que los demás cuestionaran si las intenciones de Jade eran puras, pero Ren lo defendió, diciendo que tenía que haber una explicación lógica. Lloyd luego le aseguró que independientemente de lo que sospechara, todavía iría con ellos ya que tenía curiosidad por los poderes de Jade. En el presente, Lloyd aterrizó en algún lugar no muy lejos de Lordaos, así que los demás pudieron recuperar el aliento y Ren insistió en ir a recoger comida del bosque. Sus amigos le explicaron a Lloyd que el veneno de Ren había sido responsable de la muerte de los padres de ella, así que había crecido sola en el bosque hasta que Jade la encontró. Cuando él la trajo a casa por primera vez, estaba envuelta como una oruga y actuaba como un animal salvaje, pero Jade estaba tan feliz de haberla encontrado. Él les contó a los demás sobre su poder, y lo primero que le dijeron fue que la llevara de regreso, pero él se negó. Logró convencerlos con sus palabras y los persuadió para que la dejaran quedarse, así que lo hicieron. Galilea se convirtió en su tutora, Crow y Talia diseñaron su ropa, y Jade ideó un hechizo para neutralizar su maná tóxico. El hechizo estaba inscrito en su capa, y después de que se la pusieron, Jade le dio un pasador. Recibir esos regalos hizo que Ren llorara de alegría, y desde entonces ella veía a Ren como su hermano mayor. En el presente, la cena gourmet de Ren estaba lista, pero sus amigos le dijeron que parecía vómito y basura mezclados en uno. Le suplicaron a Crow que usara su discurso maldito para convertir la comida en algo más agradable, pero Ren lo noqueó de un solo golpe. Lloyd fue el primero en probar la comida, sorprendiendo a todos, pero cuando les dijo que sabía bien, todos comieron. Ren estaba muy feliz y esperaba que cuando encontraran a Jade, él también apreciara su cocina. Cuando comenzaron a dirigirse hacia Lordost un poco después de su comida, Galilea llevó a Lloyd en su espalda porque estaba profundamente dormido. Antes de que llegaran, Ren sugirió que dejaran a Lloyd atrás y fueran a explorar la parte para ver si realmente era una trampa. Los demás pensaron que era una buena idea y pidieron a Grimm que se quedara para vigilar a Lloyd, pero él se negó, insistiendo en que Lloyd estaría bien. Cuando llegaron al castillo, vieron que se estaban haciendo preparativos para una fiesta, y Grimm confirmó que no podía sentir ninguna agresión por parte de la gente. Mientras discutían si era una buena idea volver a buscar a Lloyd o no, se les acercó Humpty Dumpty. Preguntó si eran amigos de Jade, y cuando le dijeron que sí, anunció su presencia a todos. A los miembros se les ofrecieron asientos, y cuando finalmente apareció Jade, observaron cómo usaba sus poderes de teletransportación para cambiarse de ropa. Galilea preguntó cómo lo logró y Jade confirmó que había aprendido a controlarlo, por lo que sus amigos empezaron a llorar. Como todo parecía estar bien, Grimm decidió ir a buscar a Lloyd, pero antes de que pudiera ir muy lejos, Jade y todos los ciudadanos de Lordost cambiaron. Jade entonces usó el discurso maldito de Crow para inmovilizar a su amigo en el suelo mientras se dirigía a la multitud. Grimm intentó salvarlos atacando a Jade, pero Jade apareció de repente a su lado y lo mandó volando con una patada poderosa. Grimm se estrelló junto a un Lloyd dormido, y cuando Lloyd se despertó, Grimm le dijo que algo terrible había sucedido en el castillo.
Mientras tanto, Ren intentó hacer que Jade explicara por qué los estaba tratando de esa manera, así que él explicó que todos a su alrededor ya no eran humanos. Sus cuerpos habían sido poseídos hace tiempo por demonios que había traído del inframundo. Dijo que la razón por la que había venido al reino humano era porque quería el cuerpo y las habilidades de Jade. Fue entonces cuando reveló que no era Jade, sino un demonio llamado Gazarm, así que Ren exigió saber dónde estaba el verdadero Jade. Gazarm la pateó por ser grosera y reveló que Jade estaba muerto. Les dijo que le había llevado meses romper la mente de Jade, y aunque estaba muriendo, Jade le suplicó que no lastimara a sus amigos. Sin embargo, sabía que sus súplicas iban a ser ignoradas, así que decidió quitarse la vida, pero Gazarm lo curó. Finalmente, Jade murió porque ya no podía soportar la tensión mental, así que Gazarm pudo tomar el control total de su cuerpo y poderes. Les dijo que los demonios reunidos harían lo mismo con ellos, y cuando los demonios comenzaron a rogarle a Gazarm que les dejara tener sus cuerpos, él levantó a Ren. Sin embargo, cuando vio el hechizo que Lloyd había colocado en su cuerpo, exigió saber quién lo había puesto. Ren se negó a decirle, así que intentó forzar el nombre fuera de ella usando su discurso maldito. Aún así, Ren luchó contra él e incluso se mordió la lengua para no traicionar a su amiga. Mientras Gazarm intentaba hacerla hablar, su cuerpo, junto con los de sus amigos, fue rodeado repentinamente por osos.